Seguimos activando la mañana. Es momento de conversar con el especialista y noviembre es el mes de la prevención del cáncer. Hay un movimiento que desde el 2001 fue acogido en la República Dominicana llamado Movember. Para hablar de esto y mucho más, comparte con nosotros el doctor Nelson Ramírez Troché, urólogo, especialista robótico en cirugía de próstata. Doctor, bienvenido. Bienvenido. Gracias Violeta, gracias Anabel por la invitación. Un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias a usted, doctor, por aceptar la invitación y crear conciencia a una población dominicana que tiene muchísimos tabúes y que dice, hacerme el examen de la próstata, imposible. Vamos a explicarle la prevención que deben tener. Que gracias a Dios y a las campañas de concientización que hemos tenido y de educación, esos tabúes se han ido rompiendo. Cada vez es más el número de hombres que van a una simple evaluación prostática, ¿ok? Antes, yo recuerdo cuando yo empecé a ejercer urología, eso era un tabú y los hombres venían casi que agarrados por la esposa, por la mamá, por la hermana, pero hoy en día no, hoy en día se acercan, gracias a Dios, más voluntariamente. Qué bueno. Y es importantísimo porque en la prevención está la clave. Así O sea, mismo. un cáncer de próstata, yo siempre le digo a los pacientes, un cáncer de próstata detectado a tiempo, tiene tratamiento. Y si hablamos de prevención y demás, y evidentemente pues hay quizás un segmento de la población que sería más propenso a padecer este tipo de cáncer. ¿Quiénes serían esas personas, esos hombres? Eso es una pregunta muy importante, porque yo creo que primero debemos empezar identificando cuáles son los hombres que tienen factores de riesgo. ¿Okay? Factores de riesgo son las condiciones que tiene un paciente de padecer una enfermedad. Principalmente el hombre mayor de 50 años, que es donde se presenta la mayor cantidad de cáncer de próstata. El hombre que tenga una historia familiar de cáncer de próstata, principalmente primer relativo, padre o hermano que haya tenido cáncer de próstata, y el hombre afroamericano, que eso nos toca Sí, claro. directamente Sí. porque la raza negra tiene una mayor incidencia de padecer cáncer de próstata. Esos son los tres principales factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta. Pero ¿a partir de qué edad el hombre debe someterse a este chequeo, que es tanto de sangre como también de tacto? ¿A partir de qué edad específicamente? A partir de los 50 años se está recomendando ahora mismo. Ok. Antes se hablaba mucho a partir de los 40, pero hoy en día a partir de los 50 años las guías internacionales recomiendan que sea a partir de los 50 años. Obviamente, si hay un factor de riesgo importante, un antecedente familiar importante, empieza antes la evaluación. Y es importante lo que tú decías, del tacto, porque el tacto no lo sustituye nada. Estamos en pleno año 2024, en pleno siglo XXI, y el tacto no lo sustituye nada todavía. Yo tengo pacientes que con un simple tacto lo he diagnosticado, con todas sus pruebas normal. Mentira. Con todas sus pruebas y todo su tamizaje normal, que si PSA normal, que si imágenes normal, y con un simple tacto tengo una ligera sospecha, lo mando a hacer evaluaciones ya más desarrolladas y vienen con cáncer. Pero ¿por qué por el tacto, doctor, usted nota una diferencia cuando los exámenes salen normales? La consistencia de la próstata. Podemos tener una próstata indurada, dura. Cuando hacemos el tacto, introducimos el dedo índice unos 1 o 2 centímetros por detrás, por el recto, y podemos palpar toda la superficie de la próstata. Si observamos o sentimos alguna irregularidad, algún endurecimiento de la próstata, alguna irregularidad en el borde, debe ser bien regular el borde en forma prácticamente de corazón. Entonces ahí nos damos cuenta y mandamos a biopsiar o mandamos a hacer estudios extra. Excelente. Y bueno, siempre también que se habla de prevención de enfermedades como el cáncer, el estilo de vida es fundamental. Entonces, ¿cuál sería esa recomendación para esos hombres pues que quieren prevenir este tipo de cáncer? Totalmente de acuerdo contigo, Violeta. Siempre le digo a los pacientes, una vida sana o un estilo de vida saludable, principalmente con la dieta alta en grasas está ligada a O sea, vamos a padecer explicarle al cualquier... dominicano, doctor. Ay, Chicharrón. tanta grasa que se come aquí. Tanta grasa que se come aquí. Chicharrón. Harina refinada, alimentos Refinada, Eric, esos procesados. croissants, esa dona, Ay, o sea que no esos podemos comer hamburguitos de por ahí. pan diario, por ejemplo. Eso no es muy bueno. Y no solamente por el cáncer, por todo lo que eso acarrea. Pero siempre se habla de dieta sana y balanceada, Sí. eliminando las grasas principalmente, y mantenerse activo. Una vida activa, haciendo actividades principalmente aeróbicas, eso disminuye mucho la incidencia de cáncer. No solamente Sí, el cáncer como de próstata, tipo caminatas para esas personas principalmente. que quizás... Sí. Principalmente. ¿Se muere un hombre del cáncer de próstata? Puede llegar a morir. Aunque debo reconocer y debo informar a la población que el cáncer de próstata, gracias a Dios, es de crecimiento lento.
Por eso siempre hago hincapié que de reconocerlo temprano o de diagnosticarlo temprano tiene tratamiento. Hoy en día, en el cáncer de próstata no se habla de cura, se habla de años libres de enfermedad, ¿ok? De años libres de cáncer principalmente. Entonces, si lo diagnosticamos a tiempo, podemos garantizar, más años libres de enfermedad. ¿Okay? Sí. Y entonces en cuanto a niveles de recaída, ¿es muy común en estos pacientes? Sí, las recaídas, que es cuando vuelve la enfermedad, Ajá. es común en pacientes ya que están avanzados, que llegaron a un diagnóstico ya con una enfermedad avanzada, que tienen metástasis o localmente avanzado, que ya el PSA está muy alto, ahí sí los niveles de recaída son un poquito más altos. Pero si damos un tratamiento primario a tiempo, diagnosticado a tiempo, los niveles de cura, entre comillas, o libre de enfermedad o años libres de enfermedad son muy altos. A medida que el hombre envejece, se entiende que la próstata va creciendo. ¿A qué se debe esto? Y si el hecho de crecer la próstata es una señal de cáncer. Importante pregunta, porque hay gente que confunde eso. O sea, el paciente hombre puede padecer de 3 enfermedades de la próstata. Puede padecer cáncer, puede padecer crecimiento prostático obstructivo o hiperplasia y puede padecer infecciones. Son 3 cosas totalmente diferentes. Okay. El crecimiento prostático obstructivo no necesariamente está ligado al cáncer. Como tú bien decías, Anabel, a través del tiempo, a medida que va envejeciendo el hombre por efecto hormonal, la próstata va creciendo. Cuando la próstata crece, la próstata se encuentra ubicada abrazando la uretra, que es el caño por donde pasa la orina, o el conducto por donde pasa la orina. A medida que la próstata empieza a crecer, empieza a estrangular la uretra. Y ahí es que vienen los síntomas que el paciente llega a la consulta y dice, doctor, yo me mojo los pies cuando estoy orinando. O tengo que orinar de a poquito, tengo O no que puedo empujar orinar, para ¿qué orinar. pasa? Eso también, ¿verdad? No puedo orinar, me tapé, hay que pasar una sonda. Ok, eso es crecimiento prostático obstructivo, que puede ser una hiperplasia. No necesariamente está ligado a un cáncer, son 2 cosas totalmente diferentes, aunque sí pueden coincidir. Mira, Entonces, importante. sí, muy, muy interesante. Siempre escuchamos cuando se habla de cáncer que no suele presentar síntomas en sus etapas iniciales, pero en el caso del cáncer de próstata, ¿puede haber algún signo de alerta? Eso, yo diría que eso es lo más malo del cáncer de próstata. No Que en da un síntomas. estadio inicial puede no dar ningún tipo de síntomas. Ya cuando el paciente está presentando síntomas, generalmente hablamos de una enfermedad avanzada. Cuando está presentando síntomas para la micción, para orinar, cuando está presentando presencia de sangre en el semen, en la orina, que son síntomas de alerta, ya estamos hablando de una enfermedad más avanzada. Pero inicialmente el paciente no presenta síntomas. En el caso de los factores, la infección sabemos que se puede curar por unos antibióticos. En el caso de la hiperplasia, ¿cómo se trata? Cirugía casi siempre. Casi siempre cirugía, hoy en día. Existen tratamientos médicos para próstatas más pequeñas, para pacientes que no aplican a cirugía, se dan medicamentos para bajar y tratar de bajar el tamaño de la próstata y más que bajar el tamaño de la próstata, aliviar los síntomas. Existen tratamientos que van dirigidos a los síntomas, pero que no tienen ningún efecto sobre la próstata, sobre la glándula, sobre el órgano. Existen otros tratamientos que sí tienen efecto sobre la glándula, empiezan a producir una regresión del crecimiento de la misma y con eso se limitan o se eliminan los síntomas. Pero el tratamiento de elección hoy en día casi siempre es cirugía, en sus diferentes vertientes. Está la cirugía abierta de próstata, que era la que se hacía años atrás, yo no la hago, gracias a Dios. Están las cirugías endoscópicas, láser, bipolar, y la cirugía robótica, obviamente, que es la que más practicamos hoy en día. Puede darse el caso o se presentan muy a menudo casos de hombres jóvenes con este tipo de cáncer. El paciente más joven que yo he tenido de cáncer de próstata ha sido 47 años. Me impactó porque tiene casi mi edad. Y era un paciente totalmente sano, con antecedentes familiares obviamente, pero que uno no estaría pensando en cáncer de próstata. Y mira, ese fue un paciente que lo diagnostiqué por un tacto. Y en el caso, O la sospecha inicial fue por un tacto, porque el paciente estaba en el caso de él, ¿cómo está actualmente? libre de enfermedad ahora mismo. Ok, libre de Se enfermedad. operó. Yo me imagino que los hombres que están viendo este programa dirán, ay Dios mío, pero entonces eso significa que mi vida sexual terminó desde que me operen sea de hiperplasia o de cáncer o de cualquier cosa. Esa es la principal duda de los pacientes. Sí. Y es con lo que principal vienen a la consulta. Y hay pacientes, Anabel, aunque tú no me creas, que deciden no operarse por miedo a eso. Wow. Y yo siempre le digo a los pacientes, mira, las complicaciones de la cirugía, que va desde incontinencia urinaria, impotencia, infecciones, hematoma y todas las complicaciones propias de un procedimiento quirúrgico de tal envergadura, todas se pueden corregir. Lo que no se puede corregir es el cáncer si no se trata. Exactamente. Porque, por ejemplo, hoy en día tenemos
técnicas mínimamente invasivas, como cirugía laparoscópica, cirugía robótica, que pueden casi que garantizar una disminución en la incidencia de ese tipo de complicaciones. Por ejemplo, antes, cuando el paciente se operaba abierto, cuando se desarrolló la técnica abierta, era casi que sinónimo. Me operaron de cáncer de próstata, yo voy a quedar sin erección y sin continencia, con un pamper o con una sonda. Wow. Luego se fueron desarrollando nuevas técnicas de cirugía abierta, que si preservación de los nervios que van a la próstata, que si preservación de bandeletas, que si mejor disección de todas las estructuras aledañas o contiguas, que podrían garantizar menos incontinencia y menos erección. Luego vinieron las técnicas mínimamente invasivas, como la paroscopía, y luego la robótica, que por la definición que uno tiene del campo de trabajo y la identificación de estructuras, uno puede casi que garantizar que el paciente va a quedar sin esas complicaciones. Pero siempre hay un paciente que va a presentar ese tipo de complicaciones. Eso va muy de la mano con el tipo y el avance de la enfermedad. Muchísimas gracias, doctor, y yo espero que esto le sirva a los amigos televidentes y a las amigas también para que motiven a sus parejas, sus padres, sus hermanos a que se hagan su examen. Esto es anual, ¿verdad? Anual. Así es. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación.